Sí, hola, buena tarde. Vamos a hablar de la rebelión de los rednecks, también llamados hillbillies, crackers, white trash, peckerboots. Hay toda una serie de apodos, generalmente despectivos, sobre estas gentes del sur de Estados Unidos. Y pues en circunstancias normales habríamos hecho una mesa con los buenos amigos de Dirty Works, una editorial especializada en este tipo de literatura sureña americana, que tal como se definen, pues publican grit lit, gótico sureño, realismo sucio. Y bueno, siempre acompañan sus charlas pues con un poco de bourbon de Kentucky, y es una pena que no hayamos podido pues contar con ellos por la pandemia. Así que bueno, hablaré un poco de los libros que han publicado ellos, de autores, y también nosotros en Sajalín pues hemos publicado una serie de títulos relacionados con la América profunda, esa que pues está poblada de perdedores y de humo de cigarrillo, bourbon, el porche, ¿no? Los amigos de Dirty Works pues no solo publican libros magníficos, sino que también pues hacen camisetas tan chulas como esta, del redneck, gorras y demás material. Y tienen un par de libros, digamos, fundamentales para entender a esta subcultura tan maltratada en Estados Unidos, que son el Manifiesto Redneck, que es una defensa a ultranza de los rednecks, con mucha mala leche, y que denuncia un poco el clasismo que padecen pues los rednecks, los hillbillies y digamos todo lo que es lo que se llama basura blanca en Estados Unidos. Y hace muy poco han publicado otro manifiesto, que es el Manifiesto Redneck Rojo, que aquí digamos que denuncian un poco, quieren romper con el estereotipo del redneck conservador, de derechas, y es una celebración de la cultura y de la belleza pues de esas tierras y de esas gentes, ¿no? Entonces, estos dos títulos son fundamentales. Y en cuanto a ficción, que ellos principalmente publican ficción, pues tienen autores realmente fundamentales en lo que es la literatura de este tipo, auténticos clásicos que aquí o bien no se habían publicado o se había publicado muy poco, como son Larry Brown, Harry Cruz, Bonnie Joe Campbell, William Gay, Anne Pancake, Tom Franklin. Bueno, en definitiva, si queréis leer buena literatura sureña de Estados Unidos, os recomiendo mucho Dirty Works. Nosotros también nos hemos adentrado en esos territorios, especialmente en nuestra colección Al Margen, en la que publicamos narrativa marginal, digamos una narrativa poblada por criminales, delincuentes y demás forajidos. Y en esta colección pues tenemos algunos títulos que también podrían calificarse un poco de gótico sureño, noir rural, country noir. Bueno, hay muchas etiquetas, ¿no? Uno de ellos es Chris Offutt, que es un autor de los Apalaches, una zona montañosa, digamos, sería los hillbillies. Hillbillies son los montañeses. Y digamos que él se centra pues, en esta gente y en esta cultura, ¿no? Él debutó en 1992 con un libro de relatos que es Kentucky Seco, que nosotros publicamos creo que fue el año pasado, ¿vale? Y es un libro, es una colección de relatos ambientados en una pequeña comunidad sin nombre de los Montes Apalaches. Un lugar muy parecido a Haldeman, que es una población minera de 200 habitantes donde pasó los primeros 20 años de vida Chris Offutt. Es un lugar de gran belleza, pero con difíciles condiciones de vida y del que la mayoría de sus habitantes pues, quiere huir. Son relatos protagonizados por pecadores reconvertidos en predicadores, jugadores con malas pulgas,
ancianos que viven en el bosque y prefieren la compañía de los animales a la de los hombres, hijos sin padres, familias en las que nadie trabaja y albañiles que cultivan marihuana para sobrevivir, ¿no? En Kentucky Seco nosotros decidimos incluir al final del libro un epílogo que no está en el original, de un artículo de Chris Offutt, en el que explica un poco el proceso de escritura de ese libro y un poco desvela las intenciones al escribir ese libro, ¿no? En el epílogo dice que quería brindar un libro a la gente de casa. Dice, un libro sobre nosotros, no sobre ellos. Un libro en el que los lectores de las montañas pudiesen por fin reconocer su cultura sobre el papel, con un lenguaje que pudiesen entender, sin condescendencia. Quería escribir un libro que reflejase la dureza de la vida en las montañas, pero sin perseverar en las mentiras más difundidas. Mi tarea era similar a la de otros escritores que no forman parte de la vida americana dominante y cuya cultura se ve distorsionada a diario en los medios populares. Es decir, el objetivo un poco de Chris Offutt al escribir Kentucky Seco era, digamos, alejarse del cliché, del estereotipo, ¿no?, de los hillbillies, de esta gente de las montañas, rudos, sin dientes, violentos, siempre preparados con el fusil, ¿no? En todo estereotipo hay parte de verdad, pero hay también mucha mentira asociada, ¿no? Y él quería, pues, reflejar en estos relatos un poco ese código no escrito que rige en las montañas, especialmente en los Apalaches, ¿no?, que es su forma de vida. Es una vida dura en el que abunda la pobreza y realmente es una colección de relatos maravillosa. El primer relato, por ejemplo, comienza así. Os voy a leer este pequeñito fragmento para que veáis un poco el tono del libro. Y comienza así. Dice, nadie de esta ladera acabó el instituto. Por aquí se valora a un hombre por sus actos, no por su supuesta inteligencia. Yo no cazo, ni pesco, ni trabajo. Los vecinos dicen que le doy demasiado al coco. Dicen que soy como mi padre y a mamá le preocupa que puedan estar en lo cierto. ¿Vale? Esto es un chaval, el de este relato, por ejemplo, pues que decide hacer un examen, digamos, como no va a la escuela, se le mete en la cabeza hacer un examen para, digamos, tener la primaria o lo que sea que haya esa posibilidad, ¿no? Y bueno, pero básicamente no lo quiere para trabajar, sino para demostrarse que puede hacerlo. De Chris Offutt, que es un autor que vamos a ir publicando, los varios libros que tienes, publicamos este año, en Año Maldito, en marzo, justo antes del estado de alarma, su última novela, que es Noche Cerrada, ¿vale?, que también, como Kentucky Seco, pues está ambientada en esa zona, en los Apalaches, pero aquí abarca un espectro temporal más amplio porque el protagonista es Tucker, un veterano del Vietnam, de la Guerra de Corea, perdón, pero muy joven, que vuelve en los años 60 a Kentucky y forma una familia muy humilde y digamos que él se dedica al contrabando de alcohol. El título de Kentucky Seco, del libro de relatos, el original es Kentucky Strike Whisky, que es el bourbon, digamos, que se destila de forma ilegal en esas montañas pues desde hace muchísimos años. Y este Tucker se dedica al transporte de ese alcohol ilegal, ¿no? Y es un hombre que es bueno, pero que se ve, digamos, obligado a hacer el mal para salvaguardar a su familia, que está dispuesto a todo y que, digamos, que tiene la capacidad para hacerlo después de haber estado en la Guerra de Corea, ¿no? Es una novela que se lee en un suspiro y que con unos diálogos absolutamente maravillosos y que os recomiendo mucho este autor Chris Offutt. Después de autores más clásicos, digamos, nosotros hace unos años publicamos este libro, Maldadas, de James Ross, que digamos que es un poco, este libro marcó lo que sería, se le ha calificado del inventor del noir sureño, ¿vale? Porque es una novela ambientada en Carolina del Norte, en un pueblucho,
y es una novela que con los años se ha convertido en una novela de culto para los amantes del género negro, ¿no? Como, por ejemplo, el gran Raymond Chandler, que en una carta del 54 a su editor inglés le decía, a propósito, estaba hablando de algunos escritores poco conocidos, americanos, y le decía: James Ross escribió una novela titulada Maldadas, la historia sórdida y depravada, pero perfectamente creíble, de un pueblo de Carolina del Norte. Dice, nunca he oído que escribiera nada más. Un año más tarde, en otra carta, Chandler insistía sobre el tema y decía: a menudo me pregunto qué pasó con ese tipo que nunca escribió más libros, o si lo hizo, utilizó otro nombre. Digamos que la historia de Ross es una historia de mala suerte. Este libro, Maldadas, es un one-hit wonder, es decir, es un escritor que se le conoce solo por este libro y que en muchos casos pues, es verdad que solo escribió ese libro. En el caso de Ross no es así. Él incluso en alguna entrevista decía que era un poco embarazoso que le preguntaran sobre eso, porque en realidad habría escrito 2 más que rechazaron varias editoriales y al final se dedicó al periodismo, ¿no? Entonces el libro de Ross es bastante avanzado a su tiempo porque es originalmente publicado en 1940 y describe muy bien todo ese ambiente, digamos, de miseria, pero también de suciedad, ¿no? Está centrado en un granjero que pierde sus tierras por no pagar impuestos y empieza a colaborar con un amigo del instituto que ha montado un salón de carretera. Un salón de carretera a las afueras del pueblo, pues donde se vende alcohol ilegal, se alquilan habitaciones por horas, se hacen juegos de cartas con apuestas y por donde desfila pues, todo lo que es el pueblo, desde los ricos del pueblo hasta los trabajadores de la fábrica textil de allí, ¿no? Entonces, eso le sirve para describir un poco todo lo que es el pueblo. Y hay una trama negra porque en lo que es el salón de carreteras pues también sirve para recibir información sobre un poco pues quién tiene dinero o no, ¿no? Entonces se dice que hay un viejo del lugar que esconde dinero en su casa, ¿no? Y un poco así arranca la trama. Un libro elogiado por Flannery O'Connor, por George V. Higgins, el autor de Los amigos de Eddie Coyle, que firmó un epílogo del libro que nosotros incluimos en nuestra edición, y también por Daniel Boudrell, que es otro escritor destacadísimo en cuanto a lo que es el country noir. De Boudrell hay 2 libros publicados en castellano que os recomiendo muchísimo, como son Los huesos del invierno y La muerte del pequeño Shug, ambos publicados en Alba. Y fue el primero, digamos, que se refirió a este tipo de literatura y en concreto a un libro suyo del 96 que se titula Give Us a Kiss y lo subtituló, digamos, como a country noir, ¿no? Este género, el country noir, que es una especie de novela negra cuya ambientación pues, se realiza en escenarios rurales, ¿no? Un poco pues, lo que era Maldadas. Pues él lo acuñó, el término que ha ganado peso a lo largo de estos últimos años. Y Boudrell es del 53, nació en Springfield, Missouri, en las montañas, digamos, de lo que se llama los Montes Ozarks, ¿no? Una zona pues, muy deprimida de Estados Unidos, donde a veces pues, la principal actividad económica es el tráfico de metanfetamina y otras drogas pues, en esos lugares agrestes, ¿no? Es sobre todo el tema de los huesos del invierno, ¿no? Que es pues una chica que el padre que se dedica al tráfico ha desaparecido, la madre tiene depresiones y ella tiene que cuidar pues, de su hermano pequeño, ¿no? Y buscar a su padre realmente en una aventura pues que golpea fuerte. Es un libro breve, pero muy intenso, y la verdad es que es un autor maravilloso que espero del que espero se publiquen más libros en castellano, porque solo tenemos 2, y él no es un autor muy prolífico, pero tiene una decena de obras publicadas originalmente en inglés, ¿no? Otro tipo en otros ambientes, pero también siempre dentro de lo que sería pues,
white trash. Tenemos al gran Charles Willeford, que digamos que es uno de los grandes nombres del hardboiled norteamericano y un autor de culto, que se hizo famoso solo al final de su vida por una trilogía de novelas ambientadas en Miami y protagonizadas por el inspector de policía Hawk Mosley, pero que en sus inicios, creo que fue su debut, debutó con una novela que nosotros publicamos, que es Gallo de pelea. ¿Vale? Es una novela pues ambientada en los reñideros del sur, ¿no? En lo que son las peleas de gallos, y dice el autor que se inspiró en la Odisea de Homero para concebir, digamos, lo que él mismo consideraba su mejor novela, ¿no? Es una aventura por esos reñideros sureños de los años 60, una Norteamérica poco conocida y extinta, y en compañía de un personaje inolvidable que es Frank Mansfield, que es el gallero, alguien que se dedica a entrenar a gallos de pelea y a acudir a competiciones regionales, y que es un tipo particular, ¿no? que en esta novela nos brinda su particular visión de la gallística, el honor, la hombría, la elegancia y las mujeres, ¿no? Tras una dolorosa derrota en una pelea de gallos, debido a su fanfarronería, decide optar por un drástico voto de silencio, ¿no? Y que dice que no romperá, es decir, no hablará más hasta que no consiga el ansiado premio al gallero del año, que es un trofeo que se otorga, digamos, al mejor gallero en una serie de competiciones sureñas que se desarrollan desde en reñideros cutres de granjas hasta en reñideros que están ubicados en grandes mansiones de ricos, ¿no? del sur, ¿no? Es una voz muy particular, personaje muy machista, con unos códigos, digamos, muy curiosos, y al ser un personaje mudo voluntariamente, pues es un poco receptor pues de toda la gente, como sabe que él no va a contestar, no va a hablar, pues que recibe toda una serie de confidencias, ¿no? Entonces es una novela pues muy interesante, muy peculiar, incluso dentro de la producción de Willeford, porque él estaba después más enfocado a lo que es el hardboiled, ¿no? Novelas más de detectives, siempre muy al margen. Y después también me gustaría hablaros de una novela. Bueno, no es una novela, es una colección de relatos, en los que también está presente, digamos, esas comunidades, esos pequeños pueblos, pero aquí en lo que son los años 20, en América. Este libro es de George Milburn, un pueblo de Oklahoma, que es un autor incluso desconocido actualmente en Estados Unidos, que publicó este libro de relatos en 1930 y que recibió muy buenas críticas, pero digamos que no se ganó el favor de sus conciudadanos, porque el libro, digamos, que describe con precisión quirúrgica y humor corrosivo las vidas minúsculas de los lugareños de un pueblo sin nombre, en este caso de Oklahoma, y deja al descubierto pues el racismo, fanatismo religioso, ignorancia, crueldad y codicia de hombres y mujeres corrientes pues incapaces de rehuir su mísero destino, ¿no? Él, Milburn, era de un pueblo de Coweta, de Oklahoma, de 1.300 almas, del que huyó con apenas 17 años, pero en ese tiempo tuvo la ocasión de observar pues, a sus conciudadanos y sobre todo a los más viejos del lugar, pues contar historias, ¿no? de la gente del pueblo, pues delante de una cerveza, un vaso de licor casero. Y aquí están en este libro, son 36 relatos, todos muy breves, que son anécdotas sobre esos personajes del pueblo, y del que un historiador de Oklahoma, Angie Debo, dijo sobre Milburn, hay una frase curiosa, dice: casi toda su obra, dice, está ambientada en pequeñas poblaciones rurales de Oklahoma. Para Milburn se trata de lugares muy desagradables, llenos de gente desagradable. Dice, naturalmente, no es alguien muy querido entre sus conciudadanos, Milburn. Es otro de estos autores pues, olvidados y muy interesantes. Y otro autor, digamos, un poco one hit wonder como James Ross, pues es Tom Cromer,
que digamos que en vida solo publicó este libro, Nada que esperar. Y este está centrado en lo que serían los vagabundos, los hobos, después de la Gran Depresión, que recorrían pues, el país en trenes de mercancías y cuyo único objetivo pues, era conseguir echarse algo al buche y dormir en un sitio con techo, ¿no? Tom Cromer fue uno de ellos. Él tenía estudios universitarios, pero con la Gran Depresión pues se quedó sin trabajo y vivió 5 años a la intemperie, ¿no? Entonces es un libro que duele. Está relatado como la vida de un vagabundo, es decir, es muy episódico, narra distintos episodios de su vida. Es un libro que escribió en papeles de fumar Bull Durham y en los márgenes de folletos religiosos que le daban en los albergues cristianos, pues donde iba para poder conseguir una comida y un techo, ¿no? Y es un libro que tiene, yo creo, la dedicatoria más desgarradora que he leído jamás, porque está dedicado a Jolene, que cerró la llave del gas, ¿no? Bueno, es un libro estremecedor sobre esos tiempos tan oscuros, en los que la gente pues básicamente quería conseguir sobrevivir como fuera y que además eran maltratados constantemente por la policía en cuanto llegaban a un pueblo, porque no los querían ni ver, ¿no? Un libro muy, muy duro, de un autor que a raíz de esos 5 años que pasó como vagabundo tuvo problemas de salud y que pues falleció muy joven y solo dejó este libro, algunos artículos publicados en prensa que nosotros incluimos en la edición de Nada que esperar, y también dejó una novela inacabada, y poco más, ¿no? Digamos que es otro de estos grandes escritores olvidados, ¿no? Y un poco, pues estos son los autores que nosotros hemos publicado, que podrían catalogarse, ¿no?, de literatura sobre esta América pobre, ¿no? Digamos lo que es el reverso del sueño americano. Tenemos nosotros en Al Margen otros títulos, pero son más pues sobre el tema urbano, ¿no?, ambientados en ciudades. Pero aquí digamos que os he querido hablar pues de los que son pues más ambientados en zonas rurales de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y poco más. Si os gusta este tipo de literatura, pues recomendaros estos libros y especialmente estad muy atentos a lo que publica Dirty Works, porque es una maravilla que podamos tener una editorial así, que publique este tipo de libros que hasta hace muy poco pues no podíamos leer en castellano. Nada más, muchas gracias.